los del grupo A, de ese sábado en 8, los del grupo B, y de ahí en adelante yo creo que nos podemos estar manejando de forma sincrónica, o sea, por mediante correo, que es pues, para no estar madrugando, ¿sí? Y al final, pues ustedes son los que tienen como que cuadrar su horario con su grupo de trabajo y desarrollar. Los laboratorios son netamente virtuales, ¿sí? Mediante unos aplicativos, ustedes entran a la página, desarrollan la práctica y hacen el informe, tal como lo hacían antes, pero en vez de manejar ¿Por qué aparatos estás reales, van a viendo manejar es videos una cuando simulación. podrías... Entonces, más tarde le mando eso. Con respecto a la evaluación, tenemos que tener nota, no necesariamente que vayamos a hacer la evaluación antes de mitad de mayo, pero sí tenemos que tener alguna nota para subir al sistema. Pero no, el sistema no es, la universidad no especifica que sea la nota de un parcial, así que podemos subir la nota de un quiz, de un tallercito hecho. Eso no hay ningún problema para pues, estar más relajados en la cuestión del examen. Y ya, eso es como las novedades de todo. Bueno, ¿alguien me puede decir en qué íbamos? Quedamos en el último PDF, si no estoy mal, profe, estaba resolviendo ahí unas vainas de acompañamiento, si mal no recuerdo. Ok. Bueno, entonces, el último PDF ya hablaba todo lo que era la parte de como teórica. Entonces, hoy vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos, o sea, la parte más difícil del tema de oscilaciones es encontrar la ecuación diferencial, ¿no? Entonces vamos a mirar en un oscilador ya real, tipo ejercicio, tipo parcial, cómo es que se halla la ecuación diferencial. Entonces vamos a utilizar el pizarrón y vamos a hacer un ejemplo. Si se me va la voz, estoy un poco ronco porque pues, desde esta mañana estoy dictando clase y siempre se le va a uno la voz. Bueno, entonces vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer un péndulo, una varilla. Vamos a colocar una varilla. Digamos que la varilla tiene longitud L y masa M. Entonces, gira alrededor de un punto en su extremo, digamos que por acá queda el eje de rotación. Vamos a trazar la vertical y el movimiento se hace de esta forma. ¿Sí? Una varilla. Bueno, la varilla tiene longitud L metros y tiene masa M. Entonces, todos los ejercicios, les voy a explicar esto con el ejemplo de la varilla. Todos los ejercicios tienen la misma metodología de resolverse. Lo primero que hay que hacer es identificar el movimiento. Eso es básico. No básico de fácil, sino básico para que el ejercicio me quede bien hecho. Lo primero hay que identificar el movimiento. Resulta que existen miles de movimientos, diferentes tipos de movimientos, eh, diferentes tipos de físicas que hay movimientos, porque pues, hay movimientos de cargas, hay movimientos de campos, hay movimientos de partículas, hay movimientos de objetos, en este caso sería el movimiento de un objeto, y esos movimientos se pueden clasificar en movimientos lineales, curvilíneos y de otro estilo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el movimiento, porque si no lo identificamos, no sabemos qué matemática hay que usar. Pues obviamente, si yo tengo una carga moviéndose dentro de un metal, no, si nosotros tenemos una carga moviéndose dentro de un metal, pues no vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento parabólico para resolverlo. Eso no tiene sentido. Entonces, es muy básico para iniciar cualquier ejercicio es la identificación de movimiento. Nosotros, o mejor dicho, este curso va a estar enfocado solamente en dos tipos de movimientos circulares y movimientos lineales. No vamos a utilizar más porque, pues, primero,
porque este semestre es de 16 semanas, le quitaron 2 semanas. Y segundo, porque al final este tema no es muy relevante en ondas, porque pues el curso es ondas, sino que esto va aquí para poder identificar cómo es el movimiento de los medios en las ondas. Entonces, nuestra, nuestra varilla, nuestra varilla, nuestra varilla tiene un movimiento. Si nosotros tomamos solo un punto, por ejemplo, el punto más extremo, ¿sí? El punto más alejado del eje de rotación, pues la trayectoria es curvilínea y va a ser una trayectoria curvilínea de tipo circular. O sea, si la varilla pudiera dar la vuelta completa, si la varilla pudiera dar la vuelta completa, ella tendría trayectoria de tipo circular. Entonces la identificación del movimiento me dice que la matemática a usar en esa varilla es polar. El sistema de referencia es polar porque es circular. Y si es polar y nosotros tenemos que aplicar leyes de Newton, pues nosotros necesitamos es torque. Porque cuando hay movimientos circulares, no, perdón, cuando hay movimientos de forma circular, la matemática en dinámica se llama dinámica rotacional y la dinámica rotacional se basa en el cálculo del torque, ¿sí? Entonces, para eso sirve la identificación de movimientos. Si yo tengo un movimiento como masa resorte que se está moviendo así, pues la trayectoria que deja la masa es de forma rectilínea, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar una matemática de rectas, entonces yo puedo utilizar fuerzas, ¿sí? Las fuerzas son líneas rectas, pero los movimientos circulares, la partícula se está moviendo en una curva de forma circular, pues lo que hay variación allá es de ángulos. Entonces hay que buscar la forma de fuerza angular y esa fuerza angular, entre comillas, pues se llama momento de fuerza o torque, comúnmente llamado torque. Entonces, eso es lo que es la identificación del movimiento. La identificación del movimiento es saber qué trayectoria está dejando el oscilador cuando se mueve. Y pues van a ser movimientos o tipos circulares, por ejemplo, una partícula que se mueve en un movimiento circular es un movimiento de tipo no oscilante, pero sí cíclico, que también tiene la misma matemática. Cuando veíamos allá las diapositivas de comparación del movimiento de un péndulo, no, de un masa resorte vertical y del círculo, pues veíamos que eran exactamente lo mismo de forma matemática, entonces también se puede llamar oscilador o un péndulo, que también esto. Entonces, ojo, no vayan a asociar el oscilador con el movimiento. Por ejemplo, si yo cojo una varilla, la pongo así vertical, ¿sí? Y le pongo por acá un resorte. Digamos que vamos a hacerlo más bonito. Aquí está la varilla, aquí está el resorte da esto, y lo pongo auxiliar, ¿sí? El eje de rotación está aquí, y lo pongo auxiliar, ¿sí? Entonces esto sube y baja. ¿El tipo de movimiento qué es? ¿Movimiento lineal o movimiento rotacional? El resorte siempre está asociado con movimiento lineal, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo aquí el resorte, el mismo resorte le pongo una masa, lo cuelgo al piso, al techo, perdón, lo cuelgo al techo, y este empieza a bajar y a subir, y este empieza así. Entonces, uno siempre busca en la identificación del movimiento, uno no se fija en los que producen el movimiento oscilatorio, que en este caso es el resorte, igual que en este caso. Pero aquí el movimiento oscilatorio es de tipo lineal porque la partícula sube y baja. Y aquí el movimiento es rotacional, porque la varilla, al estar anclada en un eje de rotación, los movimientos son de tipo rotacional, aunque el movimiento la oscilación, perdón, la esté produciendo el resorte, uno identifica es la trayectoria que va a dejar el objeto en movimiento. Entonces, eso es la identificación del movimiento. Entonces, vamos a poner nuestra varilla, vamos acá a colocar, digamos que este es el ángulo teta que se está variando, la varilla tiene un movimiento pendular,
Vamos a hacer un péndulo con una varilla y para que eso quede más bonito, que quede más como un parcial, voy a colocarlo aquí en el equilibrio. Aquí, este es el dibujo de la varilla en equilibrio y esa varilla en equilibrio, pongámoslo aquí en la mitad, voy a colocarle un resorte. Aquí está el eje de rotación. Aquí está el eje de rotación. Quedó bien bonito esa cosa. Esto es un resorte constante K. Este es el eje de rotación. Este es el eje de rotación. Entonces tenemos una varilla en equilibrio. En equilibrio así. Entonces, esto tiene más sentido. O bueno, más sentido no, tiene más forma. Tiene más forma de ejercicio. Entonces, tenemos una varilla de longitud L, habíamos dicho, masa M, y le agrego un resorte. Entonces, el resorte cuando está aquí, está en la longitud natural porque el sistema ahí está quieto. Entonces, uno lo corre, ¿sí? Lo corre una distancia angular θ, así como está aquí. Entonces, nuestro resorte de constante K va a quedar ¿de qué forma? ¿Estirado o comprimido? Estirado. Estirado. Entonces, ¿qué va a hacer el resorte? El resorte lo va a tirar hacia la izquierda de la pantalla. Entonces, el hecho de que haya puesto un resorte en el ejercicio no quiere decir que la trayectoria haya cambiado. La varilla sigue estando atada a un eje de rotación y sigue siendo un movimiento de tipo rotacional. Entonces, como ya identifiqué eso, entonces yo sé que tengo que hacer sumatoria de torques igual al momento de inercia por alfa. ¿Sí? Tengo que aplicar eso. Ahora, ¿qué pasa si el movimiento hubiera sido lineal? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Todos los ejercicios, siempre hay que hacer sumatoria de fuerzas o sumatoria de torques. Claro, los que vamos a hacer aquí, porque dije que solo nos vamos a centrar en movimientos lineales y en movimientos rotacionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la trayectoria de movimiento, si es circular o si es lineal, ¿sí? Para hacer ya sea la sumatoria de fuerzas en caso de lineal o la sumatoria de torques en caso de que sea rotacional o circular, dependiendo del ejercicio. Entonces, nuestro péndulo está haciendo movimientos de tipo rotacional, entonces vamos a hacer sumatoria de torques. Entonces hay que identificar los torques que hagan rotar el sistema. Entonces, voy a coger la varilla, ¿sí? Y la varilla tiene un centro de masa, ¿sí? ¿Dónde queda el centro de masa de la varilla? El centro de masa de una varilla que sea homogénea, obviamente no vamos a usar sistemas donde toque integrar, va a quedar en la mitad. Si la varilla tiene L de longitud, va a quedar en L medios. Entonces, en la mitad queda el centro de masa. ¿Por qué hay que identificar el centro de masa? Resulta que cuando nosotros tenemos objetos, o sea, objetos con dimensiones, esto tiene dimensión lineal L, los objetos en la Tierra tienen peso. ¿Y dónde va ubicado el peso? El peso siempre va ubicado en el centro de masa. Entonces, nuestro peso va ubicado ahí. Bueno, identifiqué la primera fuerza. Entonces, la varilla tiene peso. El peso punta hacia abajo. Pero como la varilla la saqué del equilibrio, la varilla la estoy sacando del equilibrio, entonces ese peso va a tener un empuje tangencial y un empuje radial. Le llamo empuje porque él va a empezar a empujar, ¿sí? Va a empezar a empujar para que él vuelva al equilibrio, porque los objetos siempre tienden a estar en equilibrio. Entonces, ¿quién es efectivo? El vertical no sirve para nada, ¿sí? El vertical, bueno, en este caso no sirve para nada,
porque esta componente de la fuerza del peso no me va a ayudar a regresar a ser vertical. Pero la componente que es tangencial, que es esta componente que está aquí, ella sí me está empujando, voy a dibujarla por acá más grande, me está empujando para que regrese a la verticalidad. Entonces, eso se llama la componente tangencial y esa es la definición de torque. Fuerza tangencial por el radio de acción es igual al torque. Entonces, ¿qué identifiqué? Identifiqué la fuerza tangencial o la componente tangencial que esté haciendo torque. Ahora, yo estoy moviendo eso hacia allá, estoy moviendo con alfa hacia allá. O sea, lo estoy sacando del equilibrio hacia el lado derecho de la pantalla y voy a llamar positivo hacia allá. Entonces me está ejerciendo, el peso me está ejerciendo un torque contrario. Obviamente porque no quiere salirse del equilibrio. Entonces, yo puedo decir que la fuerza tangencial que ejerce el peso es igual a mg por alguna componente. Entonces vamos a hacer la descomposición. Esto me está representando el radio o la dimensión de la varilla. 90 grados la parte tangencial, una vertical y una horizontal. ¿Sí? El peso está por acá. Vamos a cambiar el color. Y por acá tenemos la descomposición tangencial y la descomposición radial de ese peso. Entonces, a mí me interesan los que están en el eje T, en el eje tangencial. Entonces, por acá está diciendo el ángulo de variación del péndulo es este. O sea que termina siendo este también. ¿Sí? Termina siendo este también. Entonces yo puedo decir que seno de ese ángulo de variación del péndulo es igual a cateto opuesto, que es este, sobre la hipotenusa, que es esta. La hipotenusa es el valor del peso, mg, y esta es la fuerza tangencial. Entonces, fuerza tangencial sobre el peso. Entonces, la fuerza tangencial va a ser igual al peso por seno de la variación del ángulo. Identifiqué la componente tangencial que ejerce el peso, que es la que va a ser torque. Entonces, ¿cuánto vale el torque? El torque es fuerza tangencial por radio. ¿Qué distancia hay del eje de rotación de la varilla hasta donde queda el centro de masa que está el peso? La varilla tiene L, la varilla tiene L de longitud, el centro de masa en una varilla queda en la mitad, entonces esto tiene L medios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos L medios. Entonces, la fuerza tangencial multiplicado por el radio es igual al torque ejercido. Entonces yo puedo decir, el torque que está haciendo el peso, ¿sí?, es igual pues a la fuerza tangencial o la componente tangencial del peso, que es mg seno de teta, ¿sí?, multiplicado por el lugar donde está ese peso, ¿sí?, que es a la mitad de la varilla, medido desde el eje de rotación. Entonces, escribiéndolo de forma más bonita, entonces el torque hecho por el peso es igual a mg L medios seno de teta, ¿sí? Y eso tiene unidades de newtons metro, ¿sí? Newtons por el peso y metros por L. ¿Ya? Ojo, no vayan a confundir newtons metros con julios. Julios es newtons metro, pero de valores escalares, y estos son valores vectoriales. Entonces, tenemos el torque. Voy a escribirlo por acá. mg L medios seno de teta. ¿Sí? Por ahí. Entonces, sigamos. Entonces ya sé que aquí este peso
que está ubicado a la mitad de la varilla, peso que está ubicado en la mitad de la varilla, está ejerciendo un torque que está haciendo, que quiere obligar a la varilla a devolverse, ¿sí? Porque yo la estoy, acuérdense, yo la estoy moviendo hacia allá, entonces la componente tangencial del peso ejerce un torque que está tratando de obligar a la varilla a devolverse al punto de equilibrio. Pero no nos olvidemos del resorte. Voy a cambiar la posición del resorte para que sea más interesante porque ahí queda en el mismo lugar. Entonces voy a decir que, digamos que el resorte no se encuentra en la mitad, sino que la habían puesto, vamos a hacer por acá el dibujito. Esta es la varilla y el resorte lo voy a colocar acá, ¿sí? Para que quede en otro lugar, ¿sí? Entonces, mi resorte aquí igual va a estar estirado, digamos que por acá está la base, donde está el resorte igual está estirado. ¿Qué hace el resorte? Pues si yo estoy tirando la varilla de esta forma, estoy tirando hacia allá, pues el resorte se va a estirar y el resorte va a ejercer una fuerza elástica en esta dirección. Entonces esa fuerza elástica está obligando también a la varilla a devolverse de nuevo. Entonces, ¿cómo se hace eso ahí? Vamos a mirar. ¿Cómo se hace? Vamos a dibujar eso. Aquí tenemos el eje que representa la varilla. La tangente a esa varilla, la vertical y la horizontal. La vertical y la horizontal. Entonces, aquí tenemos el ángulo de variación teta, y ese ángulo de variación teta queda aquí, queda aquí, queda aquí y queda aquí. Ahora, ¿en dónde está ubicada la fuerza de ese resorte? La fuerza de ese resorte estaría aquí. ¿Sí? El resorte estaría tratando de encogerse, entonces estaría tirando hacia la izquierda. Entonces, la descomposición. Solo las fuerzas tangenciales ejercen torque. Entonces, el torque sería con esta componente. Esta no me estaría haciendo nada, esta vertical no me estaría haciendo nada, y esta me estaría haciendo un movimiento de torque en este sentido. ¿Sí? Entonces, ese es el cateto adyacente. Entonces, nuestra fuerza, nuestra fuerza tangencial ejercida por el resorte sería igual a la fuerza elástica del resorte multiplicado por el coseno de ese ángulo. ¿Sí? Entonces, borramos todo esto. Entonces, Fue una pregunta. señor. ¿La fuerza elástica sería la constante K o cuál era? No, la fuerza elástica es la fuerza que se calcula mediante la ley de Hooke. La constante elástica me dice qué tan duro o qué tan flojo es el resorte. Ya ahorita la defino, ¿sí? Ah, listo, profe. Gracias. Entonces, la fuerza tangencial va a ser igual a la fuerza elástica multiplicado por el coseno de teta. ¿Listo? Entonces, la fuerza elástica es igual a K por X, donde X es la deformación del resorte, o sea, cuánto se estiró el resorte. ¿Sí? Y K es el valor de elasticidad del resorte, si es poco o muy elástico. ¿Sí? Entre más K, más elástico. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ahí reemplazar, entonces nos queda que nuestra fuerza tangencial ejercida por el resorte va a ser K por X por el coseno de teta. ¿Sí? Ahora, entonces, el torque hecho por el resorte va a ser K por X por el coseno de teta, ¿sí? Por la distancia, por el eje radial, no, por la distancia radial. Entonces, vamos a hacer un dibujito por acá pequeño. Entonces, de aquí la varilla.
aquí la varilla, y el resorte estaba pegado en la esquina, entonces el eje radial, o perdón, el eje radial no, la cantidad de radio donde está ubicada la fuerza elástica es L. Entonces, yo multiplico por L y tengo el valor del torque. Entonces, no, eso no es fuerza, es torque. El torque hecho por el peso nos había dado mg L medio seno de teta, ¿sí? Y el torque hecho por el resorte es igual a K por X por L. Seno no, ahí nos dio fue coseno de teta, ¿ya? Entonces tenemos dos torques, esos dos vamos a mirarlos gráficamente. Esta sí está la varilla, aquí está el resorte pegado, digamos que está por acá, ¿sí? Aquí en el centro de la varilla está el peso, mg, y aquí, voy a poner otro color, y aquí, apuntando hacia allá, está la fuerza elástica, ¿sí? Entonces ahí tenemos perdón, ahí tenemos las dos fuerzas, ¿sí? Esas son las fuerzas que hay en el péndulo. ¿Hay alguna otra fuerza? No hay más fuerzas. No hay normales, no hay normales, no hay tensiones, no hay nada de eso. Solo está el peso de la varilla y la fuerza del resorte. No hay más. Entonces, ambas se le hicieron la descomposición y esta componente, aquí completarla así, esta componente y esta componente son las que están obligando a nuestra varilla a devolverse al equilibrio, ¿sí? Entonces, ellas, como están haciendo ese movimiento rotacional, yo no puedo hablar de fuerzas, tengo que hablar de torques. Entonces, una está ubicada a L medios y la otra está ubicada a L, ¿sí? Y entonces de ahí, por eso se hizo eso de torques. Entonces, acuérdense que yo estoy diciendo que lo estoy moviendo con alfa positivo hacia allá, hacia la derecha de la pantalla, ¿sí? Entonces, esos dos torques están yendo, están yendo en forma contraria a lo que yo llame positivo. Entonces, esos dos torques, desde el punto de vista matemático, son negativos. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de torques. La sumatoria de torques es, el primer torque va en contra o a favor, va en contra, entonces queda mg L medios seno de teta, ¿sí? El segundo torque también queda negativo, voy a escribirlo abajo porque no me alcanza el espacio. mg, el otro sería K por XL, coseno de teta. Y eso es igual al momento de inercia por alfa. Y esa sería la sumatoria de torques igual a I por alfa. Bueno, empecemos a deshacernos de cosas porque eso hasta ahí física 1, eso es física 1. Eso lo debieron ver en física 1 y pues aquí es donde empieza a cambiar. Esto lo empiezo a llamar como segunda derivada, entonces es la segunda derivada del ángulo que está a 2 puntos. Y toca calcularlo, ¿sí? Y acá hay que, este X es una deformación lineal, o sea, X es cuánto se estiró horizontalmente el resorte. Si el resorte tenía la longitud natural acá, se deformó X. Y nosotros estamos en ángulos, entonces ese X toca eliminarlo, no, toca pasarlo a polares, mejor dicho, toca pasarlo a polares. Coseno y seno ya están en polares porque dependen de esto. L es una constante, así que no hay que cambiarla. L es una constante, K es una constante, G es una constante y M es una constante. O sea, voy a reescribirla. Menos mg seno de... no, pero... espera un momento. Me acomodo y ya. Menos mg L medios seno de teta
En ese torque, ¿quién es la variable? ¿Quién varía en el tiempo? Teta. Nadie más varía en el tiempo. ¿Teta es polar? Sí, perfecto. Menos kxl coseno de teta. ¿Quiénes son variables aquí? ¿Quiénes varían en el tiempo? Teta. ¿Varían en el tiempo? Sí. ¿Es polar? Perfecto. X varía en el tiempo. Sí. ¿Es polar? Hay que pasarlo. Hay que pasarlo a polar. ¿Sí? Hay que pasarlo a polar porque no puedo tener mezcladas las cosas. X es de un movimiento lineal, o sea, X varía linealmente, pero nosotros estamos contando el movimiento como si fuera de forma, de forma angular, así que no me sirve, tengo que expresarlo en función de teta. Y eso es igual a teta 2 puntos por L no por I. ¿Sí? Y es un valor constante, eso no tiene nada que ver, y teta es una variable, sí, es una variable en el tiempo, que están polares, sí, perfecto, entonces no hay que cambiarla. Entonces hay que cambiar esto, y obviamente hay que eliminar el coseno y el seno porque la variable es teta, no seno de teta ni coseno de teta, para que sea una ecuación diferencial de un movimiento armónico. Entonces, vamos a empezar con X. Vamos a variar, no, vamos a cambiar X. Entonces, voy a hacer un dibujo. Esto, no sé, es feo. Así. Vamos a hacer una vertical también. Por acá. Ya. Y listo. Vamos así. Ah, no. Vamos a poner por acá una también. Así. Listo. Entonces, esto va a representar la varilla que está pendulando. ¿Sí? Y esta línea va a representar el resorte. ¿Sí? Digamos que el resorte estaba por acá. Entonces, digamos, no, eso ya lo había decidido, eso ya lo había dicho, cuando la varilla estaba vertical, el sistema estaba en equilibrio, quiere decir que el resorte está en equilibrio cuando está acá, cuando la punta del resorte está acá. Resulta que cuando nosotros tiramos, la varilla se empieza a tirar, el resorte queda por acá. Entonces, ¿quién es la deformación del resorte? La deformación del resorte es esta. Esa es la deformación del resorte. Ahora, la varilla cuando baja va a quedar como por acá, ¿sí? Entonces la hipotenusa es L. Ah, dibujarlo por acá. La hipotenusa es L. La hipotenusa es L. El cateto, este es teta. El cateto opuesto es X. Entonces yo puedo decir seno de teta es igual a X sobre L. Perdón, L. L. Entonces, X es igual a L seno de teta. ¿Sí? Simplemente un triángulo. Bueno, X. Entonces, si esto representa la vertical, esto representa en dónde va la varilla, aquí el ángulo teta, pues la deformación del resorte es esto. Esta es la longitud de la esta, entonces
X quedaría como L seno de teta. En ese era que íbamos. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir eso en la ecuación. Entonces, I por teta 2 puntos era igual a menos mg L medios seno de teta y menos, voy a escribirlo aquí abajo, kx, pero x es L seno de teta por L coseno de teta, que es lo que faltaba. Entonces L y L queda L cuadrado, seno y coseno de teta quedan ahí como están. Entonces vamos a escribirlo aquí. Ah, no, vamos a escribirlo aquí, no, vamos a hacer. La otra cosa que hay que hacer cuando hay péndulos, ¿sí? Hay una cosa fundamental en los péndulos, sin importar qué péndulo sea. Cosa fundamental en los péndulos, esto ténganlo siempre en cuenta. Solo se producen movimientos armónicos simples para ángulos menores de 10 grados. Eso quiere decir que teta es pequeño, y si teta es pequeño, la aproximación por serie de Taylors me dice que seno de teta se aproxima a teta y coseno de teta se aproxima a 1. ¿Sí? Entonces yo, para que esta ecuación sea, o mejor dicho, para que ese varilla resorte pendule en movimiento armónico simple, yo tengo que decir que solo para ángulos teta pequeños. Entonces, seno de teta se aproxima matemáticamente a teta, seno de teta se aproxima matemáticamente a seno de teta y coseno a 1. ¿Sí? Entonces, me queda I por teta 2 puntos, y por teta 2 puntos me queda menos mg, perdón, seno ya no está, mg L medios teta menos k por L cuadrado teta. Y ahora sí tienes cara de ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Entonces, vamos a hallar, vamos a hallar I. Y eso es de física 1. Entonces, nosotros tenemos una varilla y esa varilla gira alrededor de este punto. Y el centro de masa queda por acá, L medios. La varilla tiene L. La varilla tiene masa M. Entonces, la varilla gira. No importa dónde empiece a girar, es para hallar el momento de inercia. Entonces, el centro de masa queda aquí. Si la varilla estuviera girando alrededor del centro de masa, uno mira en las tablas y en las tablas le dice, esto es un doceavo de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado. Pero eso si la varilla estuviera girando alrededor de ese punto negro. Bueno, de ese manchón negro. Sería esto el momento de inercia. Pero la varilla está girando alrededor de este punto. Entonces hay que aplicar una cosa que se llama teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. Entonces, el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos lo que dice es que el momento de inercia en cualquier punto es igual al momento de inercia calculado en el centro de masa más la masa del objeto por la distancia que hay. Esto es la distancia entre, esa cosa, entre el eje de rotación, no me alcanzó, aquí, esto es distancia eso es D, es la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro dibujito. Nosotros tenemos el eje de rotación, perdón, el centro de masa L medios y el eje de rotación es esta punta. Entonces D es igual a L medios. Entonces ahora sí aplicamos el momento de inercia. El momento de inercia,
dice que es la del centro de masa. La del centro de masa es un 12avo de ml cuadrado, más la masa, que habíamos dicho que sea por L por D cuadrado, que sería L cuadrado cuartos. Factor común, un deseado y un cuarto. Un deseado y un cuarto, para que esto se convierta en 12 hay que multiplicar por 3. Aquí pongamos el 3 acá. Entonces 3 por 4, 12. 3 más 1, 4. 4 doceavos es un tercio. Entonces, el momento de inercia de esa varilla girando en una punta, alrededor de un eje en la punta, sería igual a un tercio de ml cuadrado. Y ya, eso es todo. Entonces, espera un segundo. Un segundo. Bueno, listo. Entonces, acuérdense que eso ustedes ya lo saben, se supone que ya lo saben, eso es física 1. Entonces, tenemos que un tercio de ml cuadrado por teta, dos puntos, es igual a m menos mg L medios teta menos por acá kx kl, perdón, kl cuadrado teta. Entonces, pues un L y un L se van. Algo más iría, no nos iría nada más. Nos iría nada más, entonces nos queda un tercio de ml teta dos puntos igual a menos mg teta menos kl teta. Y pues lo que queda es... Profe, faltó un medio. Sí, aquí faltó el medio, ¿cierto? Entonces lo que queda es despejar. Entonces vamos a borrar esto. Entonces queda pasando todo a un solo lado, queda pasando todo a un lado, queda un tercio de ml teta dos puntos más, aquí había un factor que era mg medios, ¿cierto? Más kl teta igual a 0. Y pues despejando como tal, teta, dos puntos, más 3, sí, 3 sobre m, factor de mg medios, más kl, teta igual a 0. Y pues esto es omega cuadrado. Señor. Profe, en el 3 sobre M también iría la L. Ay, sí, me comí la L. Sí, señor, aquí queda la L. Esta L también pasa a dividir. Y listo, ahí tenemos la ecuación diferencial y tenemos la frecuencia angular natural. Eso se puede despejar. Queda 3 medios de G sobre L más K 3K sobre M. Y la raíz de esa suma sería omega sub 0 sería igual a la raíz de 3 G sobre 2L más 3K sobre M. Sí, esa sería radianes sobre segundo y esa sería la frecuencia natural. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se calcula una ecuación diferencial para poder encontrar
la ecuación de la frecuencia, angular natural, tengan en cuenta que cada ejercicio tiene su propia forma de frecuencia, tiene su propia forma. Esto no le sirve para, si yo cojo y muevo el resorte del lugar o cambio la forma del péndulo, o sea, ya no es una varilla, sino es, por ejemplo, es un cilindro o una esfera la que está girando, cambia completamente todo. Entonces, lo que queda es que hay que aprenderse es la metodología de solucionar. Entonces, lo primero que hay que hacer es la identificación del movimiento. La segunda cosa que hay que hacer es plantear hay que plantear la sumatoria de fuerzas o la sumatoria de torques, ¿sí? Y a escribirla por completa. Hay que plantear eso. Y la tercera es encontrar la ecuación diferencial. Y encontrar la ecuación diferencial es esto, llevar de la forma x dos puntos más omega sub 0 cuadrado x igual a 0. ¿Sí? En este caso era teta, pero eso ya depende de cada ejercicio, ¿no? Específico, cada ejercicio tiene... Bueno, Internet está fallando terriblemente. Bueno, bueno, ¿qué íbamos? Ya. Entonces, es importante saber que todo esto está dentro del marco físico, no solamente es matemática, sino está dentro del marco físico. Cuando nosotros tenemos cualquier sistema que esté oscilando, ¿sí? Cualquier sistema que esté haciendo un movimiento oscilante. Por acá, por ejemplo, cualquier sistema que está oscilando, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuántas fuerzas restitutivas o cuántas fuerzas oscilantes existen. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la varilla sola, pues el único que va a obligar
a esta varilla devolverse a la forma vertical, a la forma de equilibrio, pues va a ser el peso. En este caso, que está la varilla de forma girando alrededor de este punto de forma horizontal, pues el que está obligando a oscilar es el resorte más el peso, ¿sí? El peso que está aquí. Él siempre está apuntando hacia abajo. Eso quiere decir que si yo quito el resorte, pues la varilla va a quedar pegada aquí. O si no hay nada ahí, pues va a quedar de forma vertical y no va a oscilar. En el caso que nosotros teníamos del ejemplo que les estaba desarrollando, que teníamos un resorte en este punto, pues no solamente el peso está haciendo que este se devuelva, sino que el resorte también está haciendo que se devuelva. Entonces tenemos dos fuerzas restitutivas. En el caso de este masa resorte o masa resortes, porque hay dos resortes aquí. Si yo estiro o mejor tiro esta masa hacia la derecha de la pantalla, pues tanto el resorte con constante K1 como el resorte con constante K2 van a tratar de llevar la masa hacia la izquierda, hacia el punto de equilibrio de nuevo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no solamente existe una fuerza restitutiva, sino que puede existir más de una fuerza restitutiva en el sistema. En este caso nosotros pusimos dos, este también solo hay una y aquí también hay dos. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para varios resortes? Sí, puede ser. Por ejemplo, ¿cómo sería la ecuación diferencial? ¿Cómo sería la ecuación diferencial de un sistema así? Digamos que tenemos una masa, un resorte K1, un resorte de constante K2, y yo llego y tiro este resorte una distancia de X hacia la derecha de la pantalla y lo suelto. Pues, ¿qué va a hacer la masa? La masa va a empezar a oscilar alrededor de un punto de equilibrio. Va a tener un valor de amplitud por ambos lados y ya de una vez hice la identificación del movimiento. La identificación del movimiento es lineal. Entonces, lo que tengo que aplicar es fuerzas. Ahora tengo que buscar cuáles son las fuerzas que están haciendo oscilar la masa, que están haciendo que la masa se mueva desde el punto de equilibrio hasta A, luego pase de nuevo por el equilibrio y pase hasta menos A y empieza a repetir todo el ciclo de nuevo. Entonces, aquí es más sencillo. Hay dos. ¿Sí? Simplemente hay dos. Supongan que eso es un resorte. Ya digamos que el punto de equilibrio queda acá. Entonces, si yo estiro hacia la derecha de la pantalla, pues, ¿qué está pasando con los resortes K1 y K2? Entonces, vamos a plantear esto en forma más adecuada. Entonces, digamos que tenemos el sistema K. K1, K2. Entonces vamos a mover el resorte, la masa. Vamos a mover la masa un poquito hacia la izquierda. De esta forma. Entonces, digamos que esta era la posición de equilibrio. Entonces, nuestra deformación, nuestro desplazamiento va a ser X hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra masa en ese punto, ¿qué fuerzas aparecen sobre la masa? Entonces, ¿qué fuerzas aparecen sobre la masa? El resorte con constante K1, ¿hacia dónde tirará?
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda, exacto. El resorte empieza a tirar allá y va a tirar con una constante K1 multiplicada por la deformación que tiene. El resorte hasta aquí, voy a cambiar de color. El resorte hasta aquí está sin estirar y sin comprimir. Entonces, ¿cuánto está deformado? Está esto, entonces es X. Entonces tenemos eso así. ¿Sí? Tenemos eso así. Ahora, el otro resorte, voy a cambiar el color a azul. El resorte sin estirar ni comprimir está así. Pero ahora nuestro resorte está así. Eso quiere decir que está comprimido a una distancia X. O sea que ese resorte también está produciendo una fuerza elástica y en este caso, ¿hacia dónde estaría tirando o empujando ese resorte de la masa? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces estaría tirando hacia allá K2X. ¿Sí? Y pues ya identificadas las fuerzas, aquí no hay que hacer torques porque es un movimiento lineal. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Otra vez lo mismo, digamos que yo lo estoy moviendo con aceleración A hacia allá. ¿Sí? Lo estoy moviendo con aceleración A hacia allá. Entonces, a medida que esta masa empieza a moverse para llegar a esta posición donde la puse, pues se debe estar moviendo con aceleración hacia allá. Entonces yo llamo positivo hacia ese lado. Entonces las fuerzas que empiezan a ejercer los dos resortes serían negativas. Entonces quedaría masa por aceleración igual a menos K1X menos K2X. O sea, K2X. ¿Sí? Entonces la aceleración es la segunda derivada de X. Entonces me quedaría mx dos puntos, paso los otros a sumar, más K1 más K2, X igual a 0. Pasaría la masa a dividir y encontraría la ecuación diferencial de ese sistema. Bastante sencillo, sí, que generalmente los sistemas masa resorte son más sencillos que los sistemas pendulares. Entonces, ese segundo ejemplo es básicamente la misma metodología de solucionar. Identifiqué el movimiento, ¿sí? Cuando identifiqué el movimiento, ok, tengo que aplicar fuerzas, no tengo que aplicar torques, no como el del péndulo que pues tenía que aplicar torques. Luego de identificar el movimiento, identifico las fuerzas que hacen la restitución o las fuerzas oscilantes, como llaman algunos otros libros. Entonces digo, ok, ahí hay dos resortes, los dos resortes están ejerciendo fuerza para devolverme hacia el punto de equilibrio, entonces esas son las que debo sumar. Y eso es igual a masa por aceleración. Lo mismo se hizo en el péndulo. En el péndulo se identificaron las dos fuerzas. El peso está tratando de llevar hacia la parte vertical, hacia el equilibrio, y el resorte también está tirando hacia la izquierda y también quiere llevarlo hacia allá. Entonces los dos toca encontrar cuáles son las fuerzas que están haciendo el torque, porque esos dos torques son restitutivos y por eso quedan sumados y quedan parte de la ecuación diferencial. Todos los ejercicios donde vayamos a encontrar la ecuación diferencial, y no solamente de movimiento armónico simple, sino de cualquier movimiento armónico, amortiguado libre o forzado, todos se hacen de la misma forma. O sea, esto es una forma de hacerse general. Se identifica el movimiento, se identifican las fuerzas o los torques que son los que van a hacer la restitución, se suman, se igualan a la masa, a la aceleración o a la inercia y la aceleración angular, y se plantea la forma de la ecuación diferencial. Con eso encontramos omega y sabiendo que todas las ecuaciones diferenciales que tienen esa forma, todas tienen la misma solución, que es amplitud por el coseno de la frecuencia por el tiempo más la fase inicial del movimiento, se tiene completamente la ecuación. Se tiene completamente la solución, porque eso ya es la solución. Entonces ya con eso de ahí en adelante es simplemente derivar o no derivar, o simplemente despejar o hacer comparación. Eso es lo que hay que hacer ahí. Y eso es pues básicamente cómo se encuentra una ecuación diferencial. Es bastante, digamos que sencilla entre comillas, porque hay que tener cierto nivel de entendimiento para eso. Con respecto, generalmente yo llevo
un montón de años dictando esta materia y siempre la mayoría de errores es con esto. ¿Sí? Parece que echan al saco de las cosas perdidas, echan física 1 y se les olvida cómo calcular el momento de inercia. Obviamente dentro del curso no está de que yo les explique, ni tampoco hay tiempo para explicarles, pero lo que les digo, esto hay tablas, ¿sí? Hay tablas de momento de inercia, donde le dicen, el momento de inercia de una esfera es tanto, el momento de inercia de una varilla es tanto, el momento de inercia de un cilindro es tanto, el momento de inercia de un disco es tanto, ¿sí? Hay tablas, pero en general esas tablas solo viene el momento de inercia del centro de masa. O sea, todos estos objetos tienen centros, ¿sí? Todos estos objetos tienen centros y son calculados por esos momentos de inercia, son calculados, así, son calculados alrededor de un eje de rotación que está alrededor que pasa por ese punto. Eso es tablas de momentos de inercia del centro de masa. ¿Qué pasa si yo lo quiero poner a girar por fuera? O sea, que esta esfera está girando así. Pues esta es la llamada D. Esta es la llamada D. Y entonces, para momentos de inercia, ustedes tienen que, además de tener las tablas, el teorema de Steiner. Esas son las dos cosas que tienen que tener en cuenta para calcular esa I. Las tablas y el teorema de Steiner, que el teorema de Steiner lo único que dice es que la inercia alrededor del centro de masa sumada a md cuadrado da la que quiero hallar, que sería la que está aquí. ¿Sí? Entonces, esas son las dos cosas que tienen que tener en cuenta. Son las dos cosas que tienen que tener en cuenta para calcular I. Con respecto a la masa, sí, yo no creo que tengan problema con eso. Todo el mundo sabe que es la masa que acompaña a la aceleración. Entonces, esa no tiene problema. Generalmente todo el mundo tiene problemas con el I a la hora de calcular el I. ¿Sí? La otra, o la segunda falla que se tiene es a la hora de hacer los cálculos de descomposición vectorial. Cuando yo hice esta estrellita donde llegué y dije, este es teta, este es teta, este es teta, este es teta, y otra vez se va a acabar el tiempo, teta, teta, teta. Entonces, generalmente muchas personas pues terminan equivocándose ahí. Entonces, para que tengan en cuenta eso, por ejemplo, aquí está el peso. Entonces, ojo, la descomposición se hace para donde está el ángulo. No tiene sentido hacer la descomposición aquí porque yo no conozco esto. ¿Sí? Entonces, las descomposiciones siempre se hacen para donde estén el ángulo, no para el otro lado, para que tengan en cuenta esa parte. Y ya eso es todo lo que hay que tener en cuenta para la hora de encontrar una ecuación diferencial. Lo que les decía, vamos a hacer, o vamos a enfocar esta parte de oscilaciones solo para dos tipos de osciladores pendulares, osciladores que están haciendo movimientos de tipo pendular, y osciladores lineales, como los masa resorte. Del resto no vamos a mirar más, no vamos a mirar osciladores de carga, ni osciladores de campo eléctrico, ni nada de esas cosas, porque pues, no hay tiempo para eso. Además que si usted sabe hacer un oscilador, ya sabe hacer todos, porque todos se hacen de la misma forma, pero no hay ningún problema. Entonces, preguntas sobre cómo se halla una ecuación diferencial. Bueno, Pues no. Parece que nadie tiene dudas. Vaya, impresionante. Acuérdense que siempre hay dos posibilidades por eso. ¿Se sabe o no se sabe? ¿Sí? ¿Se sabe o no se sabe? Entonces, acuérdense que ya toca empezar a hacer las evaluaciones de eso. Entonces,
Nosotros tenemos ahorita a las 6 de la tarde de nuevo, entonces seguimos a las 6 de la tarde. Yo creo que ya empezaríamos con la clasificación de los movimientos amortiguados y plantearíamos, sí, solamente eso. No creo que nos alcance para más. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos vemos ahorita a las 6 de la tarde. Acuérdense, Profe, mañana, señor. profe, ¿no tiene ejercicios que nos pase como para ir haciendo? Eh, Tendría que buscar, pero no se los mandaría hoy. Bueno, O sea, ejercicios de esto o de lo que vamos a ver en la tarde, no entendí. de esto, de lo que estamos viendo. Como hemos visto, profe, sí, para ir practicando, ir aplicando. Pues eso es lo que hay en los libros. Acuérdense que ustedes tienen acceso a los libros en la biblioteca, ¿no? Eh, en internet hay un montón, sin embargo, es que me tocaría digitalizarlos porque yo no los tengo digitales, pero sí les estaría mandando. Igual yo siempre les estoy mandando documentos con las preguntas y a- al final de las preguntas siempre hay unos problemas. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de hacer esos documentos porque pues, nos tienen exprimidos allá en ese curso del CEWIS. Pero sí, yo creo que por ahí a más tardar el lunes le mando cosas, ¿sí? No solamente ejercicios, sino también esto que les acabo de explicar en un documento más, un ejemplo, por ejemplo, el péndulo de la varilla, eh, explicado ya en un documento un poco más, digamos que más ordenado, aquí no que sea quede muy bien ordenado. Entonces, sí, yo estaré mandándoles, si me queda tiempo el domingo hago eso, si no lo hago el lunes. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Recuerden que los de la tienen mañana laboratorio. Entonces, hasta la tarde. Que pasen buen mediodía. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe.